Bueno, tengo que comenzar este otro audio en el cual estamos siguiendo el tema de los concilios, con una fe de ratas porque dije que el Beato Pío IX se debía a la frase aquella que el modernismo es el compendio de todas las herejías. En realidad fue San Pío X. Las herejías aparecen desde el mismo inicio de la Iglesia, ya lo vimos con los gnósticos, los arrianos, nestorianos, a los que se les enfrentó la Iglesia y condenó en concilios con la fórmula anatema sit, sea maldita esa creencia herética. De hace un siglo o poco más regresan con fuerza todas las herejías en el llamado modernismo y neomodernismo. Ya San Pío X condenaba a muchas de ellas, pero ahora se renovaron, digamos. Por ejemplo, se dice una típica que hay un Jesús de la historia, de que poco o hasta nada se sabe, y si se sabe, este es inferior al Cristo de la fe, que es obra de las comunidades posteriores. Es decir, que es una invención. A esa herejía, que hoy se enseña hasta en universidades pontificias, le salió un encuentro Benedicto XVI con esa serie de libros sobre Jesús de Nazaret, demostrando que no hay dicotomía, sino que hay un solo Jesús, el que nos relata los evangelios, verdaderamente histórico y único. Ejemplo también de aberrante modernismo, o sea, de herejía, es lo que hace poco hemos leído, no hace mucho, el general de los jesuitas, decir que en la época de Jesús no había grabadoras, no había registradoras, para poder saber qué fue lo que exactamente dijo. Y que de todos modos había que contextualizarlo lo que dijo, es decir, relativizarlo al tiempo y al lugar. Y esto lo decía por las palabras inequívocas del Señor en los evangelios acerca del adulterio y de su condena al divorcio. Justamente, las que eran totalmente inequívocas, ¿no? Bueno. Es típico de los modernistas decir que hay una evolución del dogma, que no es estático, que es dinámico. En cuanto a comprensión, hay hay filosofía hegeliana detrás, en fin, bueno, no vamos a entrar en estos temas, pero sí se está socavando la verdad de la fe, así como hacen lo mismo con la moral, ¿no? Con el tema de la ética situacional. Y esto último lo vemos en nuestros días, donde se dice que lo que es bueno para unos en ciertos lugares o en ciertas situaciones puede ser malo para otros. Y donde se llega a la aberración que una conferencia episcopal aprueba una cosa y la otra dice lo contrario, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, este tema de el adulterio, de poder dar la comunión a los divorciados vueltos a unirse, y lo que se entiende por acompañamiento o no acompañamiento. En fin, eso lo único que provoca es que si no hay una verdad objetiva, por empezar, esto es contrario al magisterio de siempre, a la Iglesia, cuyo documento, por ejemplo, en tema moral más inmediato es la encíclica Veritatis Splendor del 93 de Juan Pablo II. Si la fe y la moral pueden mutar, si no hay absolutos en esas verdades, y por tanto en un tiempo, en un lugar se pueden enseñar a aceptar, digamos, entre comillas, verdades que en otros no, quiere decir que esta es la consecuencia, se rompe la unidad de la Iglesia, por tanto se rompe la catolicidad. La Iglesia ya no es más universal, no enseña la misma fe ni la misma moral en todas partes, que es una de las características justamente de la Iglesia, las cuatro notas, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Se pierde justamente la catolicidad, se derrumba la Iglesia, Es decir, no queda ninguna base firme y, como siempre pasa,
Si no hay bases firmes y las columnas también se deterioran, el edificio colapsa. San Pío X, en un decreto, Lamentabili sine exitu, condenaba varias proposiciones modernistas, heréticas, que, repito, hoy son actuales. Entre ellas que, por ejemplo, la resurrección del Señor no es un hecho histórico, aún es un metahistórico, lo que sea, pero quitan la historicidad de la resurrección del Señor, así que no aconteció. Claro, pertenece a otra dimensión para ellos que es rechazada, que es los milagros, que no existen, la sobrenaturalidad en el fondo no la admiten, en el fondo la menoscaban, digamos. Es decir, algunos ahora van más allá, porque ponen en duda que realmente hubiese resucitado el Señor. Otros ejemplos. En 1907, el Papa San Pío X condenaba la proposición: la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, ya que con él, por él y en él evoluciona. Fijémonos que además siempre está en el centro el hombre, es otra de las características. Es decir, en palabras pobres no hay verdad absoluta, la verdad cambia. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Y esta otra proposición que también condenaba: Cristo no enseñó un determinado cuerpo de doctrina aplicable en todo tiempo y a todos los hombres, sino que más bien inició un movimiento religioso adaptado o adaptable a los diversos tiempos y lugares. Es lo que en esto se basa el general de los jesuitas. Entonces, ¿qué es el modernismo? Bueno, como decía, San Pío X lo llama la síntesis, el compendio de todas las herejías, donde se encuentran la filosofía naturalista, el inmanentismo, es decir, que es contrario al a lo trascendente, digamos, el racionalismo, que se manifiesta en devaluación de los sacramentos hasta su desacralización, en la negación de toda sobrenaturalidad, por tanto, de los milagros, de la resurrección de Cristo, como decíamos, de la divinidad de Cristo, de la virginidad perpetua de María, de sus otras prerrogativas. María no es la mujer de fe, sino la que duda ante el anuncio, la que se revela en la cruz, por lo tanto no puede ser corredentora, no participa del sacrificio. Es una mujer como las demás, corriente, quizás mejor que las demás, pero no la Inmaculada, la mayor en absoluto por sus virtudes. Claro, si ella es como los demás, entonces Jesús es un hombre como los demás. En el fondo es eso. Cuando se ataca a María, se está atacando a Cristo. Recordad lo de Nestorio, ¿no? Que María como Cristótocos, pero no Teótocos. En definitiva, quien se estaba atacando también era a la verdad de que Cristo no era inhabitado por la divinidad, sino que es Dios mismo encarnado. Claro, entonces ahí ¿qué pasa? María como los demás, bueno, Cristo sí, un gran profeta, pero no Dios. No lo dicen, lo dejan caer. Porque si a veces no lo dicen con todas las letras, lo ponen de tal modo que la deducción es casi inmediata. Todo entonces lleva a negar la autenticidad, la fidelidad de los evangelios, los dogmas. Modernismo también es el ecumenismo, que no se centra en Cristo como el único salvador de los hombres, y por fuerza se vuelve indiferentismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las iglesias son equivalentes. Todas son válidos caminos de salvación. También se niega el primado del Papa, dando, digamos,
énfasis a la sinodalidad, a la colegialidad, el conjunto de los obispos, y a una cierta democracia en la Iglesia, no jerárquica. Modernismo es también negación de la Iglesia católica apostólica como la única, la verdadera Iglesia de Cristo. Es también equiparación del sacerdocio ministerial, devaluándolo, ¿no?, al bautismal. Es el libre examen e interpretativo de las Escrituras, es decir, es protestantismo. Se rechaza el magisterio, todo es materia opinable, y eso ha ido entrando. Y todas estas son herejías protestantes, vienen de Lutero y siguen, ¿no? Y la consecuencia es que es lo que estamos viendo. Estamos inmersos en un protestantismo sin darnos cuenta. Esto es lo que decía, se quejaba en un diálogo privado que lo dio a conocer Jean Guitton, el filósofo francés, Pablo VI, casi al final de su vida, que veía con preocupación que un pensamiento no católico, es decir, en el fondo protestante, estaba entrando en la Iglesia y que iba a llegar a ser un día mayoría, pero que nunca sería la verdadera Iglesia. La verdadera Iglesia, por pequeña que sea, será la que mantendrá las verdades de siempre, ¿no? Bueno, creo que con esto sí, entonces doy fin a esta parte que quería compartir con todos vosotros sobre el tema de los concilios y del modernismo que está y que es imperante, o este neomodernismo, y que tanto nos debería preocupar. Porque justamente el tema de la verdad no es un tema menor. Y cuando uno dice, bueno, una pastoral, ¿no? La excusa de la pastoral, una pastoral que esté divorciada del dogma, la doctrina, no es verdadera pastoral. ¿A dónde lleva? Es decir, ¿a qué pastos estoy llevando al rebaño? A pastos envenenados. Lo que importa en definitiva siempre es la salvación de las almas, dentro de la verdadera fe y la caridad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.